Hola a todos, mi nombre es Facundo Arias, soy licenciado en enfermería, especialista en enfermería pediátrica y subespecialista en enfermería neonatal. En este canal, Anatomy Corpus, ustedes tendrán la posibilidad de acceder y observar videos de distintos procedimientos y técnicas inherentes a nuestro quehacer profesional cotidiano. Espero les guste, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. Bien, en este nuevo video vamos a ver este dispositivo de ventilación a presión positiva que se llama bolsa autoinflable. Muchos la conocemos o es comúnmente conocida como bolsa Ambu, pero es un dispositivo para brindar ventilación a presión positiva y es una bolsa autoinflable. ¿Sí? Veamos así en lo general, a grandes rasgos, vemos el cuerpo, ¿sí? Que es una goma siliconada que tiene la capacidad de volver a su lugar anterior. O sea, una vez que la apretamos o la presionamos para realizar la insuflación, ¿sí? Y soltamos, vuelve al lugar en el cual estaba, permitiendo que el volumen de aire ocupe nuevamente su interior para ser ventilado hacia el paciente. Después, ¿qué más vemos? Vemos una gran bolsa, ¿sí? Que es el concentrador de oxígeno o bolsa concentradora de oxígeno, ¿sí? Vemos la tubuladura, que es la tubuladura que va a conectar a la fuente de oxígeno, ya sea el tubo de oxígeno u oxígeno central en el hospital. Observamos una mascarilla conectada a una boquilla conectora. Observamos una válvula aquí arriba. Bien, perfecto. Nos vamos acercando. Vamos a proceder en este momento a desarmarla en todos sus componentes para que ustedes puedan conocerlos. El secreto de trabajar correctamente en nuestra praxis cotidiana es conocer a la perfección todos los insumos con los cuales trabajamos, ya sean los materiales biomédicos, ya sean los descartables, ¿sí? O la aparatología como monitores, respirador, bolsa para ventilar, electrocardiógrafo, qué sé yo, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar a desarmarla entonces, ¿sí? Vamos a extraer la bolsa concentradora de oxígeno. Esta tiene una capacidad de 1600 mililitros, este reservorio, ¿sí? La extraemos. Antes que nada, me había olvidado de decirles de que existen distintos tamaños de bolsa, ¿sí? De bolsa autoinflable, de bolsa Ambu, como la conocen. Para adulto, ¿sí? Que va a tener una capacidad más grande, de una capacidad en mililitros más grande, ¿sí? Para niños, ¿sí? Va a haber para niños más grandes, para niños más pequeños, para recién nacidos como esta, y para prematuros, que va a ser mucho más chiquita. ¿Cuál es la diferencia? Persona más grande, pulmones más grandes, con mayor volumen, con mayor capacidad volumétrica, pulmones más chicos, o sea, persona más chica, niño más chico, menor capacidad volumétrica. O sea que la bolsa Ambu va a ser mayor cuanto mayor sea la persona o el paciente, y va a ser menor cuanto menor sea la persona o el paciente. ¿Se entiende? Bien. Seguimos con el desarmado entonces. Vamos a extraer la tubuladura conectora. Esta tubuladura, como les digo, tiene ambos extremos idénticos para conectar, ¿sí? No hay diferencia de tamaño. ¿Dónde iba conectada? En la boquilla más pequeña, ¿sí? Porque en la boquilla más grande iba la bolsa colectora, ¿sí? O concentradora de oxígeno, perdón. Bien, bolsa concentradora de oxígeno, tubuladura, ya la extrajimos. Vamos entonces a desvincular la máscara,
¿sí? Desvinculamos la máscara, simplemente tiene un conector que va a presión, tiene la capacidad de pivotar, ¿sí? Para poder manejarla desde un ángulo o de otro según sea necesario en el momento que debemos ventilar al paciente, ¿sí? Esto va a presión y tiene una medida estándar. Fíjense, acá tengo un tubo endotraqueal, supongamos que el paciente está intubado y tenemos que ventilarlo. Entonces fíjense ustedes que se conecta a presión de la misma manera y ya podemos ventilar al paciente, ¿sí? O sea que la boquilla conectora tiene una medida estándar para las máscaras, digamos, ¿sí? Bien, máscara. Ahora vamos a desarmar, ¿sí? La parte delantera, donde nos vamos a encontrar aquí adentro un diafragma, fíjense, de silicona, es blandito. Este diafragma tiene la función, ¿sí? Que es una válvula de abrirse con cada ventilación, o sea, con cada insuflación. Insuflo hacia el paciente, se abre, en la fase expiratoria se cierra. Insuflo, se abre y se cierra, ¿sí? Tiki, tiki, tiki. ¿Ven? Esto, recordemos, antes de armarlo, tiene que ir hacia el paciente, ¿sí? Bien, sigamos desarmando entonces la parte delantera, que está compuesta, ¿sí? Por el cuerpo, esta zona roscada donde se va a unir el pico conector o la boquilla conectora, y una válvula que es la válvula de liberación de presión inspiratoria máxima, la válvula de Popov. Esta tiene la función de liberarse cuando yo en mi insuflación excedo, en este caso, los 40 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el principio fundamental? Evitar que yo le produzca al paciente un barotrauma y un volutrauma. Un barotrauma, mejor dicho, ¿sí? Un traumatismo en el pulmón, o sea, una lesión en el pulmón por exceso de presión. Entonces, para que no pase eso, se libera esta válvula. Bien, proseguimos. Vamos a la parte posterior, ¿sí? de la bolsa autoinflable. Vamos a encontrar en la parte posterior otro diafragma. Fíjense cómo se mueve. Este tiene la función inversa, ¿sí? En el momento en el momento diastólico, digamos, o de relajación de la bolsa, este diafragma va a permitir el ingreso de la mezcla de gas, o sea, oxígeno y aire, ¿sí? Y en el momento sistólico, en la insuflación, va a evitar que esa mezcla se escape en sentido retrógrado hacia la bolsa colectora, o la bolsa concentradora, mejor dicho, ¿sí? Bien. Y esta tapita, la tapa posterior, va a tener nuevamente dos diafragmas siliconados que cumplen la misma función, dejar entrar uno y evitar que salga el otro. Esto es bueno conocerlo porque cuando vamos a trabajar, ¿sí? Llegamos a la guardia, y si trabajamos en un servicio de guardia, de terapia intensiva o de ambulancia, o de emergencias, perdón, tenemos que chequear el equipo y fijarnos que los diafragmas estén blanditos, que no estén endurecidos por las reesterilizaciones sucesivas, o simplemente por los años. Y para ello debemos conocer cómo se desarma y cuáles son sus componentes, ¿no es cierto? Bien, vamos a proceder a armarla entonces. Colocamos la parte posterior, ¿sí? No es necesario apretar en exceso, simplemente hasta que quede firme. Colocamos la parte del cuerpo delantero, ¿sí? La boquilla conectora con su correspondiente diafragma, ¿sí? Y ya queda la bolsa armada. ¿Qué nos queda? ¿Sí? Si yo voy a ventilar al paciente con el oxígeno conectado y abierto y la bolsa concentradora de oxígeno colocada, en cada ventilación le voy a estar administrando al paciente una concentración
o una fracción inspiratoria de oxígeno cercana al 100%. Si yo voy a ventilar al paciente sin la bolsa concentradora de oxígeno, sin el reservorio concentrador de oxígeno, la fracción inspiratoria de oxígeno que le voy a estar administrando al paciente con cada insuflación va a ser cercana al 50%. Si yo lo ventilo al paciente directamente sin oxígeno, la FiO2 o fracción inspiratoria de oxígeno que le voy a estar administrando al paciente con cada bolseada va a ser del 21%, o sea, la concentración de oxígeno que tiene el aire ambiente. Perfecto. Bien. Veamos entonces el tema de la máscara. La mascarilla o máscara viene de distintas medidas. Se compone por un cuerpo plástico, ¿sí?, por bordes blandos, en ocasiones de silicona y en ocasiones inflables. Fíjense que tiene una válvula o un puerto donde yo puedo conectar una jeringa con aire e inflarla, ¿sí?, hasta que quede en un punto intermedio, ni desinflada ni muy inflada. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que copie las irregularidades faciales del paciente para que no haya fuga de gas o fuga de ese volumen que estoy administrando o estoy ventilando, ¿sí?, por algún punto de los ángulos faciales del paciente. ¿Se entiende? Tiene que cubrir boca, nariz. Repito, hay máscaras para adulto, ¿sí?, de distintos tamaños, para niños de distintos tamaños, para bebés de distintos tamaños y para prematuro. Entonces, ¿qué hago yo? Seleccionar la mascarilla correspondiente. Yo no puedo ventilar con una bolsa que no es para el tamaño del paciente, ni tampoco con una mascarilla que no es para el tamaño del paciente, que es más grande, que es más chica, que es más redonda, que es más ovalada. Tiene que ser justa para cubrir boca, nariz, ¿sí? ¿Cuál es la forma de colocarlo? El borde inferior más grande se coloca entre el labio inferior del paciente y el mentón del maxilar inferior. Y el ángulo más cerrado o borde superior de la máscara se coloca sobre el tabique óseo del paciente, ¿sí? Entonces se coloca de esta manera para que quede perfectamente sellada de arriba, abajo y los costados, ¿sí?, permitiendo, como ustedes observarán, dejar cubierta y funcionalmente operativa la boca y la nariz para poder ventilar a presión positiva el paciente. En el video posterior vamos a aprender cómo se ventila un paciente recién nacido o neonatal con el dispositivo a ventilación positiva. Espero les haya gustado este video, espero les haya servido. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal.